Ya al otro día, Alan le comenta a Dukovi que, si siente que alguien está viniendo, lo despierte de inmediato. Alan le dice que, si se rehúsa a levantarse, él incluso puede sacudirlo como a un perro. Mientras Dukovi trabajaba, Alan dormía plácidamente. De pronto, Dukovi escucha que alguien viene, por lo que rápidamente trata de despertar a Alan, sin obtener resultados. Vemos cómo, de los arbustos, aparece Håkan, toda golpeada. Dukovi, preocupado, le pregunta a Håkan qué le había ocurrido. Håkan, con un notable dolor, le responde que fue golpeada por las mujeres. Håkan, gritando, dice que deben haber estado celosas porque ella es bonita y joven. Además, dice que, cuando se vuelva una persona poderosa en esa casa, las venderá a todas a un precio bajo para cubrir los gastos del gobierno. Håkan, aún adolorida de sus ojos, comenta que ellas son peores que la esposa de Josa en Won y que, por ello, lo iban a lamentar algún día. Dukovi, triste por la situación, piensa en cómo Håkan nunca fue así de mala, de hecho, la primera vez que la conoció fue hace 10 años. Teniendo un flashback, Dukovi se acuerda de cómo Håkan le fue presentada siendo una niña amable y tranquila, quien iba a estar bajo su cuidado. Al verla, no pudo evitar pensar en lo bonita que era. Håkan, en su niñez, era una niña brillante y cálida, como la luz de la mañana, que te hacía sentir bien con solo mirarla. Al atardecer, Håkan le pregunta a Dukovi si acaso solo eran ellos dos en esa casa, a lo que Dukovi le responde que era correcto, solo ellos dos se encontraban en esa casa. Mientras ambos seguían sentados uno junto al otro, Håkan le dice a Dukovi que ha oído que los superiores prefieren que los esclavos tengan cuantos hijos sean posibles, así que Håkan le pregunta a Dukovi si van a tener muchos hijos cuando crezcan. Dukovi, apenado y nervioso, le responde que eso puede ser posible. Håkan, al escuchar tal respuesta, lo besa en la mejilla. Dukovi le dice que, cuando tengan un bebé, lo nombrarán ellos en vez de la Madem, a lo que Håkan le responde que tiene razón. Dukovi continúa contándonos que, cuando eran jóvenes, parecía que esos días felices durarían por siempre. Entonces, con el paso de los años, Håkan maduró y se volvió más atractiva, y los ojos de Josa en Won al mirar a Håkan también cambiaron. De pronto, Josa en Won llama a Håkan para que le haga un masaje en sus hombros, ya que los sentía tensos. Pero ese día, ella fue llamada al cuarto del maestro para jugar por primera vez, y no la última. Luego de eso, la Madem de ese entonces, al darse cuenta de que Håkan había estado jugando con el maestro, fue insultada y golpeada por supuestamente haber coqueteado con él. Håkan, sin poder hacer nada por su estatus de esclava, solo pudo disculparse por tal acto, lo cual no sirvió para nada, ya que fue golpeada hasta casi morir, sin siquiera tener tiempo para llorar. Luego de eso, las horas de juego continuaron pasando por interés del maestro, que, a pesar de que Håkan le dijera que si la Madem se enteraba la golpearía de nuevo, él seguía queriendo jugar. Juego tras juego, Håkan era golpeada, ya que, por su estatus de esclava, siempre tenía la culpa de los juegos que llevaba a cabo con su maestro. Dukovi, sin poder hacer nada, solo podía escuchar cómo Håkan era golpeada sin tener culpa alguna. Los golpes de la Madem continuaban día tras día, así que poco a poco la adorable Håkan, con una brillante personalidad y sonrisa encantadora, murió. Y otra Håkan, una que era viciosa y loca, nació. Volviendo al presente, Håkan despierta a Alan enterrándole un palo en la nariz, para luego decirle que cómo es posible que solo Dukovi trabaje mientras él duerme. Alan, disgustado por lo sucedido, le responde que solo se sentó a descansar por un momento y se quedó dormido. Alan, viendo a Håkan, le pregunta qué le había pasado en la cara. Håkan, quitándole importancia a la pregunta, le dice a Alan si acaso puede dejar de preocuparse por su cara y levantarse rápido. Luego de eso, Håkan le dice a su amigo Dukovi que, si alguien viene, la levante, ya que iba a descansar un poco. Alan, enojado por lo sucedido, comenta que es la primera vez que ha visto a una perra como esa. Dukovi, por otro lado, solo podía pensar en que realmente extrañaba a esa pequeña y linda Håkan del pasado. Sin embargo, Dukovi piensa que la actual Håkan sigue siendo adorable y linda. En otro lado, la Madem se atreve a jugar con Dallas, a lo que Dallas, sin poder decirle que no, al final termina aceptando jugar con ella. La partida comenzó entre la Madem y Dallas. Él estaba visiblemente nervioso, enfrentándose a una oponente formidable. Con un solo movimiento, la Madem lanzó múltiples ataques, poniendo a Dallas a la defensiva. Le pidió con calma que se relajara,
asegurando que solo intentaba absorber la energía de la planta Yan. Mientras continuaban, la Madame recordó que hacía unos 7 o 9 años que no jugaba una partida con un rival varón. Había pasado tanto tiempo que ni siquiera lograba recordarlo. Dallas intentó defenderse, pero los ataques seguían incesantes. De repente, 2 trabajadoras irrumpieron en la sala, hablando sobre una frazada que habían preparado. Esta interrupción la dejó en shock, y la Madame terminó abruptamente la partida. Confundida, se disculpó con Dallas, aparentemente sin recordar lo que estaba haciendo. Momentos después, él salió de la sala, reflexionando sobre lo ocurrido, preguntándose qué habría sucedido si Yuri hubiera entrado durante la partida. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y, sin poder calmarse, comenzó a correr por los pasillos. Esa misma noche, el sonido de caballos corriendo resonaba en la distancia. Los jinetes gritaban, «¡Más rápido! ¡Debemos llegar!». Entre ellos, Surim levantó la voz, preguntando si verdaderamente deseaban hacer una gran contribución y mejorar sus posiciones gubernamentales. Señaló que un buen comandante debía saber montar a caballo. Al voltear, vio a Dallas intentando controlar su caballo. Con esfuerzo, logró estabilizarse y disparar una flecha. Surim lo observó impresionada, pensando en cómo había mejorado sus habilidades en tan poco tiempo. Tras un rato, Surim le explicó a Dallas que el invierno pronto llegaría a su fin, y con la primavera, vendría una orden militar del norte. Dallas, algo confundido, le preguntó si ella planeaba unirse al servicio militar, a lo que Surim respondió afirmativamente. Con la cabeza baja, Dallas confesó que no sabía si estaba listo para la guerra. Surim lo tranquilizó, recordándole que aún quedaba tiempo y que debían seguir entrenando. Le advirtió que el norte era mucho más frío que donde estaban, y que además de entrenar su habilidad, también necesitaría mejorar su resistencia. Finalmente, decidieron dejar el entrenamiento por ese día, y Surim le pidió a Dallas que llevara los caballos de vuelta a los establos. Dallas asintió, pero dijo que entrenaría un poco más antes de entrar. Surim, mientras se alejaba, pensó para sí misma que incluso la persona más exitosa podía morir en vano en el campo de batalla, pero trató de no darle mayor importancia. Sabía que era el camino que él había escogido, y todo lo que podía hacer era asegurarse de que se volviera lo más fuerte posible. Al día siguiente, Yokan dormía profundamente cuando Yuri se acercó y le gritó al oído, exigiéndole que se levantara. Le advirtió que la regañarían por su pereza. Yokan, irritada, respondió que desde la mañana la habían estado molestando y que resolvería todo por sí misma. Su tono era grosero, lo que dejó a Yuri pensativa, preguntándose qué debía hacer con ella. Recordaba lo duramente que Yokan había sido castigada por sus tías, pero Yuri no podía hacer lo mismo, ya que le daba lástima. Más tarde, Yuri fue a llevar un tazón de agua a Zoe. Zoe le pidió que lo dejara en la puerta, sin más palabras. Yokan, al observar la actitud de Zoe, se preguntó por qué estaba siendo tan dura ese día, sospechando que algo pasaba. Un rato después, Yuri regresó con el desayuno, y una vez más Zoe le ordenó que lo dejara en la puerta. Yokan, intrigada, pensó que Zoe probablemente no quería ver a Yuri, lo que la llevó a una conclusión aún más sorprendente, tal vez Su Alteza también sentía algo por Dallas. Reflexionó sobre cómo tanto una persona común como una noble podían tener los mismos sentimientos. Momentos después, Zoe salió de su habitación y pidió a Yuri que llamara a Dallas, mencionando que hacía tiempo que no paseaban en el barco y que lo necesitaba para remar. Yuri accedió rápidamente y fue a buscar a Dallas. En el camino, pidió a Yokan que lo llamara, pero Zoe la detuvo, explicando que ella misma debía hacerlo, ya que quería que Yokan actuara como criada en esa ocasión. Minutos después, Dallas llegó y preguntó a Zoe si quería dar un paseo en bote. Zoe respondió que sí, ya que el clima era perfecto. Yuri, preocupada, le advirtió a Yokan que no se alejara de ellos ni un momento, lo que molestó profundamente a Yokan. En su mente, pensaba que Yuri estaba siendo ansiosa y asustada por lo que Su Alteza podría hacer con Dallas. Sin embargo, Yokan también decidió estar presente, incapaz de soportar la idea de que alguien más estuviera con Dallas.
En el bosque, Zoe reflexionaba para sí misma, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Tenía la clara sensación de que alguien intentaba interponerse entre ella y Dallas. Tras unos minutos de confusión, finalmente decidió preguntarle a Yokan qué hacía al lado de Dallas, ya que debería estar a su lado, no junto a él. Yokan, sin dudarlo, respondió que Dallas tenía una naturaleza traviesa, y por eso estaba cuidando que no intentara nada raro con ella. Esto sorprendió a Zoe, quien no esperaba tal afirmación. Yokan, con tono firme, añadió que no se inquietara, que la protegería sin importar lo que sucediera. Poco después, llegaron al lago. El paisaje era espectacular, las nubes reflejadas en el agua hacían que el lago se viera aún más hermoso. Yokan, mientras observaba todo, pensaba para sí misma que era la primera vez que paseaba en bote, lo cual la mantenía algo nerviosa. Zoe, notando su tensión, le pidió que fuera a buscar una muda de ropa, ya que probablemente se mojarían durante el paseo. Le ordenó que se apresurara, y Yokan salió corriendo, asegurando que volvería antes de que Zoe lo notara. Cuando Yokan se alejó, Zoe le sugirió a Dallas que subieran al bote. Él, algo desconcertado, preguntó si no deberían esperar a Yokan, pero Zoe, con una sonrisa, le dijo que sí, pero que por ahora deberían pasear los dos a solas. Ambos subieron al bote y comenzaron el paseo por el lago. Mientras navegaban, Zoe sacó unos carteles y comenzó a mostrárselos a Dallas, quien con facilidad reconocía el significado de cada uno de ellos. Zoe se mostró impresionada, elogiando su capacidad para aprender tan rápido en tan pocos días. Dallas, con humildad, le respondió que no era que fuera bueno, sino que los caracteres eran fáciles de recordar. Zoe coincidió, señalando que usaban caracteres coreanos, y que si fueran caracteres chinos, sería 1000 veces más complicado. Unos minutos después, Zoe, notando la forma en que Dallas la miraba, le preguntó por qué lo hacía así. Él, un poco avergonzado, confesó que simplemente estaba pensando en lo maravillosa que era Su Alteza. Con valentía, Dallas se acercó más a Zoe, y con suavidad, le dijo que ella era una belleza deslumbrante. Sin más palabras, se besaron y se abrazaron bajo el cielo abierto, disfrutando de la tranquilidad del lago. Zoe, emocionada, comentó que quería ir tan lejos como fuera posible para que nadie lo reconociera. De repente, un fuerte viento hizo que los papeles que llevaban salieran volando. Zoe, en su intento de atraparlos, perdió el equilibrio, y el bote terminó volteándose. Ambos cayeron al agua, y mientras Zoe se hundía, pensó con desesperación que ojalá Dallas la salvara. En cuestión de segundos, Dallas se lanzó hacia ella, le dio oxígeno y la ayudó a mantenerse a flote. Ambos lograron refugiarse debajo del bote, que había quedado boca abajo en el agua. Zoe, respirando con dificultad, agradeció profundamente a Dallas por salvarla. Él, aún nervioso, le dijo que estaba inmensamente feliz de que estuviera bien. Luego, Dallas explicó que, por fortuna, el bote no se había hundido, y sugirió que, si se sostenían de los tablones flotantes, podrían impulsarse poco a poco hasta llegar a la orilla. Zoe abraza a Dallas por la espalda y le susurra que lo hagan en ese mismo momento. Dallas, sin perder tiempo, se prepara y empieza a utilizar sus cartas más poderosas en la partida. Zoe, algo extrañada, se da cuenta de que es la primera vez que juegan en el agua, lo que hace que la situación sea aún más interesante. En un momento, Dallas contraataca, lo que debilita a Zoe, pero ella rápidamente responde usando su carta más fuerte, la Excalibur. La partida, aunque intensa, sigue siendo amistosa, y al final ambos se abrazan cariñosamente. Pasa un rato, y Dallas, preocupado, le pregunta a Zoe si está bien. Al ver que ella finalmente se despierta, siente un gran alivio, ya que temía lo peor. Dallas le explica que su cuerpo estaba congelado, por lo que la abrazó con fuerza y la llevó rápidamente a unas aguas termales cercanas. Aunque nunca había estado en ese lugar exacto, lo había descubierto mientras cortaba madera en la zona. El lugar estaba oculto por el frondoso bosque de bambú, lo que lo hacía casi desconocido para la mayoría de las personas. Zoe, algo recuperada, le pregunta si la gente suele venir a esa zona. Dallas responde que probablemente lo harían si supieran de su existencia.
Zoe le cuenta que soñó que ambos tenían una partida bajo el agua, luego le da un pequeño beso a Dallas y le dice que irá al termal. Al entrar al agua, le pregunta si no quiere unirse a ella. Dallas, aunque tentado, le dice que no deberían sobreesforzarse. Zoe, sin embargo, le asegura que las aguas termales la ayudarán a recuperarse. La batalla acuática comienza poco después, con Zoe atacando primero usando sus cartas. Pronto, logra acorralar a Dallas con una carta de nivel legendario. Sin embargo, Dallas responde lanzando su propia carta legendaria, lo que le da puntos extra en el ataque. El tiempo pasa, y la partida termina en empate, pero ambos se muestran satisfechos con el resultado. Dallas le promete que la volverá a llevar a ese lugar, y tras decirse mutuamente que se aman, se abrazan. Mientras tanto, Yokan llega al lago y nota que no hay ningún bote cerca. Irritada, comienza a preocuparse. Poco después, ve a Dallas y Zoe llegar, ambos completamente empapados. Yokan, sorprendida, les pregunta por qué están mojados. Zoe, buscando una excusa, le dice que el bote tenía una fuga, lo que provocó que cayeran al agua y casi se ahogaran. Yokan, aliviada por no haberlos acompañado, suspira y los tres emprenden el regreso a casa. Durante el camino, Yokan reflexiona sobre lo extraño que se siente el ambiente. No puede dejar de preguntarse por qué sus pieles parecen tan brillantes después de haber caído al río. Mientras tanto, en otro lugar, el señor Yombudosa observa un anillo que había comprado para Zoe. Se pregunta si a ella le gustará, y qué debería hacer si lo rechaza. No puede creer que, en lugar de concentrarse en sus investigaciones, esté perdiendo tiempo coqueteando. Confundido con sus propios sentimientos, no entiende qué le está ocurriendo. En ese momento, alguien lo llama desde atrás. Al voltear, ve a Zoe, quien le pregunta con tono respetuoso cuál es el motivo de su visita. Momentos después, el señor Gambusa, disimuladamente, esconde el anillo y saluda a Zoe con una sonrisa. Le dice que es un placer verla de nuevo y que, gracias a ella, los niños se están adaptando perfectamente a su nuevo hogar. Zoe, contenta por la noticia, sonríe con satisfacción. Después de intercambiar algunas formalidades, Gambusa cambia de tono y le explica que el motivo de su visita es investigar un hurto. Zoe, intrigada, pregunta si acaso el famoso ladrón ahora está apuntando a las familias nobles y a las oficinas gubernamentales. Gambusa asiente con gravedad y le confirma que el ladrón en cuestión se llama Gae. Entonces, le pregunta si ha visto a algún extraño últimamente. En ese momento, Yokan se une a la conversación y dice que efectivamente ha visto a alguien sospechoso, pero antes pregunta con curiosidad si hay alguna recompensa por dar información. Explica que apareció un hombre aterrador, y que había sangre por todas partes. Relata que Dallas estaba tan asustado que no pudo moverse, y luego apareció un monstruo aún peor, con un solo ojo. El perro del hombre intentó atacarla, pero Dallas logró dispararle una flecha con su arco, salvándola. Dallas, sumándose a la conversación, explica que después de su entrenamiento, iba caminando cuando escuchó a Yokan gritar. Afortunadamente, logró disparar una flecha que impactó en el perro que la atacaba. Gambusa, pensativo, se pregunta si ese hombre podría ser Gae Baekjeon. Mientras inspecciona la zona, nota que hay rastros de una pelea cerca del molino y que las marcas coinciden con el estilo de lucha de Gae Baekjeon. Gambusa entonces se vuelve hacia Dallas y le pregunta directamente si peleó contra Gae. Dallas, temiendo que una respuesta incorrecta podría poner a Yuri en peligro, piensa detenidamente antes de responder. Finalmente, dice que no puede estar seguro si fue Gae, ya que la persona contra la que luchó llevaba una máscara de sapo. Gambusa, meditando sobre la descripción, concluye que si es como Dallas dice, entonces se trata de Gae. Con curiosidad y seriedad, Gambusa le pide a Dallas más detalles sobre aquel día. Dallas explica que disparó una flecha al perro que atacaba a Yokan, y que sospecha que era el perro de Gae Baekjeon. Luego, cuenta que el hombre apareció de repente y lo atacó. Dallas admite que, debido a la diferencia en habilidades, estuvo a punto de ser derrotado y le suplicó al hombre que le perdonara la vida, pero Gae no dijo nada y se marchó sin más. Gambusa,
mientras escucha la historia, reflexiona para sí mismo que Gae es un hombre con una fuerza que podría equipararse a 10 soldados de élite. Observa las marcas en el suelo, profundas y fuertes, como si los golpes hubieran sido lo suficientemente poderosos para partirlo. No puede evitar preguntarse cómo Dallas pudo haber salido ileso de una lucha tan desigual. Gambusa observa a Dallas con detenimiento, notando que, a pesar de su condición de esclavo, tiene mucho potencial y parece ser más formidable de lo que aparenta. Intrigado, le pregunta directamente por qué sigue siendo un esclavo en lugar de entrenar para algo más grande. Dallas le explica que tiene un plan para cambiar su estatus, y que planea unirse al servicio militar en el norte. Añade que sigue entrenando para mejorar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de supervivencia en el campo de batalla. Zoe interviene, comentando que Dallas está aprendiendo a usar la espada bajo la tutela de Surim, quien, a pesar de ser una joven señorita, posee tantas habilidades como cualquier oficial. Explica que Surim lleva en la sangre la destreza militar de su padre, un respetado general. Al escuchar esto, Yokan no puede ocultar su sorpresa y tristeza, pues no puede creer que Dallas se irá tan lejos. Sin embargo, Gambusa mira a Dallas con desconfianza, convencido de que el joven está ocultando algo. Momentos después, Zoe y Gambusa conversan en privado. Zoe admite que no conocía bien a Gambusa la primera vez que lo vio, pero ahora le parece alguien sobresaliente. Lo elogia, diciendo que debe haber sido muy difícil enfrentarse a un ladrón tan peligroso. Gambusa, un poco incómodo, minimiza su logro, comparándolo con la ardua labor de su padre, quien protege la frontera del norte. Dice que lo que él hace no es nada en comparación. Gambusa se pone nervioso, sabiendo que tenía pensado darle un regalo a Zoe, pero al final no se atreve. Se despide, agradeciéndole por su ayuda, y retoma su camino. Mientras se aleja, reflexiona sobre su actitud y se pregunta por qué se vuelve tan cobarde frente a Zoe. También se cuestiona por qué siempre la ve junto a Dallas, el sirviente, y se siente frustrado. Empieza a dudar de las intenciones de Dallas y se pregunta si realmente ese es el camino que el joven tiene para cambiar su estatus. Poco después, Gambusa se reúne con un general con el que discute el motivo de su estancia en la zona. Explica que está investigando discretamente el paradero de las hierbas medicinales en la montaña de Gae Baekjeon, pero que los ataques a hombres en emboscadas han aumentado desde que Gae comenzó a moverse por la zona. El general, tratando de animarlo, le aconseja que disfrute de la vida, ya que está en sus 20 y parece demasiado absorto en su trabajo. Además, le sugiere que busque una esposa, insinuando que un hombre exitoso necesita el apoyo de una buena mujer. Incluso le comenta que sería ideal tenerlo como yerno, aunque lamentablemente no tiene hijas. Gambusa, aún incómodo con el tema, agradece el consejo pero dice que no se siente preparado para ese paso. El general, con un tono más inspirado, le dice que la vida es más corta de lo que parece y que, cuando uno realmente quiere algo, debe hacer todo lo posible para conseguirlo sin dudar. Gambusa sale del encuentro, meditando sobre las palabras del general. Observa la bolsa con el regalo que había planeado darle a Zoe, y se dice a sí mismo que antes de dar cualquier paso, necesita estar seguro de qué tipo de relación tiene Zoe con Dallas. Mientras tanto, Zoe, en otro lugar, le pregunta a Yokan por qué estaba en el molino tan tarde esa noche. Yokan responde que Yuri había convocado a Dallas a esa hora, y que, como aún no están casados, ella decidió ir para detener cualquier cosa inapropiada. En sus pensamientos, Yokan reflexiona sobre lo difícil que es reunirse con Dallas debido a sus entrenamientos, por lo que a veces lo visita de forma inesperada para asegurarse de que Yuri no se le adelante. Por otro lado, Dallas sigue con su arduo entrenamiento bajo la supervisión de Surim, quien le ordena realizar 20 repeticiones más. Después de un largo y agotador entrenamiento, finalmente luchan uno contra el otro, y al terminar, Dallas se refresca en un lago cercano. Momentos después, Zoe aparece. Se acerca a él y le dice que lo ha extrañado mucho. Ambos intercambian palabras cariñosas, expresando su amor el uno por el otro. Sin embargo, lo que no saben es que la sombra de Gambusa se proyecta detrás de un árbol cercano, observando en silencio. Momentos antes de la escena en el lago, Gambusa había estado observando a Dallas mientras entrenaba intensamente con Surim.
Quedó impresionado por la intensidad del entrenamiento, preguntándose cuántos oficiales de alto rango serían capaces de soportar un régimen tan exigente. Observó también a Surim, la hija mayor del general, y reflexionó que era extremadamente talentosa, incluso más de lo que esperaba para una mujer. Reconoció que Dallas había mejorado tanto porque tenía a una excelente maestra como Surim. Movido por la curiosidad y la desconfianza, Gambusa siguió a Dallas hasta el lago, con la esperanza de obtener más información. Sin embargo, no vio nada que considerara sospechoso, por lo que estaba a punto de irse, pensando que tal vez había sacado conclusiones apresuradas sobre Dallas. Justo en ese momento, fue testigo de la escena entre Dallas y Zoe, lo que lo sacudió profundamente. Mientras se alejaba, con la distancia ya considerable, sacó su arma, lleno de rabia, y se preguntó cómo un esclavo sucio como Dallas había podido tocar a una joven como Zoe. En un ataque de furia, comenzó a cortar los bambús que estaban cerca de él, liberando su frustración. Después de desahogarse, murmuró para sí mismo que debía salvar a Zoe de las garras de ese espantoso esclavo. Convencido de que Dallas no era digno de ella, juró que haría todo lo posible para mantenerlos separados. Por otro lado, Dallas caminaba con Zoe a cuestas, llevándola en su espalda mientras conversaban. Hablaban de cómo desearían pasar más tiempo juntos, pero ambos reconocían que el tiempo era un obstáculo. Dallas tenía que cumplir con sus obligaciones, tanto en el trabajo como en sus entrenamientos, lo que limitaba sus momentos juntos. Preocupado por ella, Dallas le dijo que debía descansar, ya que había caído al agua y eso la habría agotado. Zoe, sin embargo, se mostraba extraña y pensativa. Le confesó que, por más que lo pensara, no lograba entender el sentido de enviar a Dallas a un campo de batalla tan hostil. Desde lo más profundo de su corazón, le propuso huir juntos hacia las montañas. Le sugirió que podrían construir una cabaña, tener un jardín y vivir en paz, alejados de los problemas y envueltos en amor y tranquilidad. Dallas, aunque conmovido, le respondió con tono triste. Le explicó que no podía pedirle que rompiera todos sus vínculos por él. Vivir escondido no era lo que realmente deseaba para ella. Le pidió paciencia, asegurándole que una vez que lograra un puesto alto en el gobierno, volvería por ella. Zoe, sintiendo una profunda frustración, le dio un golpe suave en el hombro y le pidió que la dejara sola. Salió corriendo, con lágrimas en los ojos, mientras en su mente resonaban pensamientos dolorosos. Creía que ya había escuchado ese discurso antes, y en lo más profundo de su corazón, estaba convencida de que la verdadera razón por la que Dallas no quería huir con ella era porque no quería dejar a Yuri atrás. Mientras tanto, en otro lugar, el general se encontraba bebiendo sake en una sala privada. Una dama lo acompañaba y le preguntó si la única razón por la que había viajado tan lejos era para encontrarse con una princesa. Sin embargo, el general respondió que no, que había venido para investigar un caso en particular. Curioso, le preguntó si conocía a una joven llamada Lee Seul. La dama asintió y le explicó que, efectivamente, Lee Seul había estado allí, entrenando para subir de rango en diversos ámbitos, pero luego se había marchado a Mike Waldan. Intrigado, el general continuó preguntando si Lee Seul solía atender a las personas con regularidad, pero la dama negó, explicando que la joven rara vez aceptaba invitados. Durante esa época, un oficial militar se hacía cargo de sus gastos mensualmente, mientras Lee Seul solo se preocupaba por aprender el arte del gallajeum, un instrumento de 12 cuerdas. El general, intrigado, comentó que parecía que ese oficial había monopolizado su atención. Sin embargo, la dama negó nuevamente, diciendo que aquel hombre era bastante peculiar. A menudo bebía en silencio, sin prestar atención a quienes lo rodeaban. El general no podía entender por qué alguien pagaría tanto dinero por ella y luego la ignoraría por completo. La dama, observando su creciente curiosidad, le preguntó si conocía al general Seonjin. El general respondió que sí, que había oído hablar de él. Era el líder de la provincia de Pyongan, y además protegía el castillo. La dama confirmó que eso era correcto. Entonces, el general, mientras bebía más sake, reflexionó en voz baja sobre cómo Seonjin, siendo un funcionario de alto rango, tenía un poder aplastante, capaz de destruir a cualquiera con solo una palabra.
Satisfecho con la información obtenida, el general decidió concentrarse en su verdadero propósito. La dama le dijo que buscaría una digna rival para enfrentarlo, pero él la detuvo, diciendo que quería enfrentarse a todos sus oponentes. Momentos después, los jugadores entraron en la sala. El general, sin perder tiempo, pidió que mostraran sus mejores habilidades. Observó atentamente a los jugadores y, tras evaluar su capacidad, eligió a algunos, permitiendo que el resto se retirara. La dama, que observaba la escena, estaba preocupada. Sabía que ni siquiera el rey más poderoso podría enfrentarse a tantos contrincantes al mismo tiempo. Si las cosas continuaban así, su negocio de duelos podría verse gravemente afectado, ya que el general había seleccionado a sus mejores luchadores. En medio de la tensión, el general ofreció 50 piezas de oro a quien lograra darle una buena pelea en el duelo. La primera luchadora atacó usando su mejor carta de su mazo, y rápidamente las demás jugadoras se unieron al combate. El general, por su parte, se defendía con una de sus cartas más poderosas. La dama, escuchando el feroz duelo desde el exterior, no podía evitar pensar en Lee Seul, preocupada por el hecho de que aquella joven había atraído el interés de un hombre tan peligroso como el general. Cambiamos de escena y vemos a un grupo de soldados en plena batalla. Entre ellos está Dallas, quien lucha con gran valentía. De repente, una flecha lo golpea y otro soldado lo ataca. La situación es caótica y peligrosa, pero entonces, se escucha un grito desgarrador. Todo era un sueño. Zoe se despierta sobresaltada, dándose cuenta de que había soñado con Dallas en medio de la guerra. El miedo la consume, y piensa que no puede permitir que él vaya al campo de batalla. Definitivamente quiere huir con él a un lugar remoto y seguro, pero sabe que para lograrlo tendrá que alejarlo de Yuri. Momentos después, llega el amigo de Yokan a un lugar donde la encuentra durmiendo. Sorprendido, la despierta, y Yokan, aún adormilada, grita si Toad está presente. El hombre se asusta, sin entender por qué Yokan mencionaría a Toad, y le pregunta si acaso no estaba trabajando como sirvienta de la señorita Zoe. También le pregunta si puede encargarse de algunas tareas por la mañana. Yokan responde que ya ha llevado el desayuno y el agua a la habitación de Zoe. Él, algo preocupado, le pregunta si también limpió la habitación y cepilló el cabello de Zoe, pero Yokan le explica que Zoe decidió encargarse de esas cosas por sí misma. Aún así, Toad le aconseja que debería esforzarse un poco más en su trabajo. Molesta, Yokan le responde con enfado, diciendo que ya está harta de que todos la sermoneen. Luego, Yokan le comenta a Toad que Dallas ha sido enviado al norte para cumplir con su servicio militar. Toad, sorprendido, responde que ha escuchado que muchos soldados, incluso nobles, han encontrado su final en el campo de batalla. Yokan, visiblemente afectada, se cubre la cara y le confiesa que, tras escuchar esa noticia, lloró durante horas hasta quedarse dormida. Le pregunta a Toad qué hará sin tener a su Dallas, mientras él la mira confundido, ya que no tenía idea de que Yokan gustaba de Dallas. Él siente una oleada de celos al escuchar a Yokan hablar de Dallas con tanto cariño. Mientras trata de contener sus emociones, Yokan le pide, de forma repentina, que le ayude con un masaje en las piernas. Él se queda sorprendido, completamente desconcertado por la petición. Sin embargo, ella, impaciente, le dice que se apresure porque está cansada. Con las manos temblorosas, él comienza a darle el masaje, pero está tan nervioso que apenas puede concentrarse. De repente, Yokan, con una sonrisa maliciosa, lo ataca de forma inesperada, lanzando una carta de su mazo. Es una carta muy poderosa que lo deja completamente paralizado, incapaz de moverse o reaccionar. Él lucha por mantener la compostura, pero la situación lo supera. Mientras trata de controlarse, Yokan se ríe maliciosamente, disfrutando de su poder sobre él. El pobre hombre, completamente humillado y asustado, sale corriendo del lugar, con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas. Yokan lo observó alejarse y piensa para sí misma que no ha cambiado nada desde que eran niños. En su morada, Gambusa se encontraba pensativo, reviviendo una y otra vez los momentos recientes que había presenciado entre Dallas y Zoe. No podía sacar el rostro de Zoe de su mente.
Se preguntaba qué debía hacer a continuación, ya que si intentaba deshacerse de Dallas, Zoe también sufriría las consecuencias. Decidió entonces que se encargaría de todo, pero en silencio y sin involucrar a nadie más. Poco después, un soldado llegó a su puerta con una carta en mano. Le informó que había un detalle importante que valía la pena revisar, un documento enviado por Yangun. Aunque aclaró que la información provenía de un prisionero y no era del todo confiable, dado que estaba relacionado con un asesino, Gambusa decidió que iría a interrogarlo personalmente. Momentos después, Gambusa llegó al lugar y pidió a uno de los soldados que lo llevara con el prisionero que figuraba en el documento. El soldado asintió y lo condujo al interior de la prisión. Al entrar, el aire denso y el hedor de los reclusos lo golpearon con fuerza, irritándole la nariz. Observó las deplorables condiciones y pensó que muchos de esos hombres no sobrevivirían mucho tiempo. Finalmente, llegaron hasta el prisionero en cuestión. El soldado le explicó que aquel hombre era extremadamente peligroso, conocido por intentar escapar en múltiples ocasiones, por lo que acercarse demasiado a él no era seguro. Sin embargo, Gambusa, imperturbable, pidió que abrieran la puerta para interrogarlo. Con una sonrisa torcida, el prisionero afirmó saber sobre el asesino, pero agregó que, si Gambusa quería más información, tendría que liberarlo primero. Sin titubear, Gambusa desenvainó su espada y cortó una de las esposas de madera que lo sujetaban, mirándolo con una fría advertencia. Le dejó claro que, si intentaba huir, no tendría piedad y su vida acabaría en el filo de su espada. El prisionero, con una expresión maquiavélica, le aseguró que no tenía intención de escapar. Mi cabeza no está para eso, dijo, solo pienso en infinitos planes para acabar con el carnicero. Momentos después, el prisionero estaba comiendo con lentitud, lo que irritaba al guardia que lo vigilaba. Este, impaciente, le preguntó cuánto tiempo más seguiría comiendo, ya que necesitaba saber todo lo que sabía sobre la chica. El prisionero, con una sonrisa cínica, le respondió que ella era una persona realmente atrevida. Explicó que, aunque trabajaba como sirvienta, en realidad era la hija de un general, y por ello tenía la capacidad de chantajear y patear el trasero de los 3 oficiales de mayor rango. El guardia, enojado, lo increpó, advirtiéndole que no podía hablar mal de esa manera, ya que no creía posible que existiera una mujer con tanto coraje. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el prisionero lo interrumpió. No creo que necesite mucho valor para eso, comentó burlonamente. Gracias a ella, incluso me vi envuelto en un gran problema. Luego, desvió la conversación hacia el arma del guardia. Tienes una buena espada, comentó con un tono casual. El guardia, algo desconfiado, supuso que el prisionero debía saber algo sobre espadas. Con orgullo, desenvainó la suya y explicó que le fue entregada por Taegeon, el tercer rey de Joseon. Es una espada preciosa, dijo, ha sido heredada por generaciones en mi familia. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, el prisionero apareció detrás de él y lo noqueó con un rápido movimiento. Tomando la espada, murmuró para sí mismo, no sé si realmente es una buena espada, pero le daré un buen uso. Poco tiempo después, Gambusa, el superior del guardia, notó su ausencia. Al encontrar al guardia tirado en el suelo, este, confuso y aún con vida, no entendía cómo había sobrevivido. Gambusa, enojado, ordenó a su espía que siguiera al prisionero, pero que lo hiciera sin que éste notara su presencia. Mientras tanto, en otro lugar, Yuri estaba lavando ropa en el río. Se sentía fastidiada, ya que Yokan se había quedado con las tareas más fáciles, mientras que a ella le tocaba hacer todo el trabajo sucio y tedioso. Sin embargo, trató de no darle importancia, pensando que Yokan seguía convencida de que podría casarse con Dallas. Momentos después, Zoe apareció y llamó a Yuri. Esta, al verla, agachó la cabeza en señal de respeto. Con un tono serio, Zoe fue al grano, le explicó que la verdadera razón por la que Dallas estaba preparándose para el cambio de estatus era gracias a ella misma, ya que lo que necesitaba era casarse con alguien noble. Eso significaba que Dallas se casaría con ella, no con Yuri. Yuri permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Zoe, al verla, le pidió que se rindiera y renunciara a Dallas de una vez por todas. Sin embargo, Yuri respondió con firmeza. Siempre he estado a tu lado, siempre te he estado agradecida, dijo.
Renunciaría a todo por ti si fuera necesario, pero hay una excepción, y esa excepción es Dallas. Nunca lo dejaré. Irritada, Zoe reaccionó con dureza. Si es así, no me dejas otra opción, dijo fríamente. Te venderé lejos de aquí, para que no puedas tener ningún contacto con Dallas. Así no podrá encontrarte jamás. Luego, con desprecio, agregó, es mejor que le digas a Dallas que olvide todos los preparativos del matrimonio. Yuri, aunque silenciosa, estaba profundamente enfadada. Esa noche, decidió actuar. Salió de la casa sigilosamente, llevando una bolsa. Yokan, al notar su ausencia, se preguntó a dónde podría ir a esas horas, y con una bolsa además. Si no quiere ver a Dallas, no tendría por qué llevarse tantas cosas, pensó. Mientras Yuri corría en la oscuridad, sus pensamientos se agitaban. No tengo razones para quedarme, se decía. Si Dallas estuviera de mi lado, él la habría hecho cambiar de opinión, pero no lo hizo. Decidida, pensó en dirigirse a la montaña Gyeongsan, esperando que Do-jin, si aún vivía allí, la recibiera. De repente, escuchó un ruido extraño. Dallas, preguntó en voz baja, esperando que fuera él. Pero quien apareció frente a ella fue el prisionero. Ha pasado mucho tiempo, dijo el hombre, sonriendo siniestramente. Kwak, la segunda hija del general. Al acercarse, reveló que sabía que ella se estaba haciendo pasar por la hija de un general, siendo en realidad una esclava. Yuri intentó huir, pero el prisionero la noqueó rápidamente y la llevó consigo. Todo esto fue presenciado por Yokan, quien observaba desde las sombras sin intervenir. Momentos después, Yuri fue llevada a una cabaña abandonada, inconsciente y a merced de su captor. En otro lugar, los soldados de Gambusa observaban desde las sombras, atentos a cada movimiento. Mientras tanto, Gambusa, quien contemplaba la escena, reflexionaba en silencio. No podía evitar pensar que la mujer que había sido capturada podría ser la misma a la que Boucher amaba profundamente, la mujer que él protegía con toda su vida. El hecho de que esto lo involucrara de nuevo con el general Kwak le parecía increíble, algo que nunca habría imaginado. Otra vez con el general Kwak, murmuró para sí, sintiéndose atrapado en una red de viejas intrigas. Con el ceño fruncido, Gambusa tomó una decisión. Se marchó del lugar, pero antes de irse, les ordenó a sus soldados, no pierdan detalle, sigan observando. Por otro lado, Dallas estaba concentrado en su entrenamiento, ajeno a lo que estaba sucediendo. De repente, Yokan llegó corriendo, gritando con desesperación. «Hay un tipo raro que raptó a Yuri», exclamó, alterada. Dallas, impactado por la noticia, reaccionó de inmediato, preguntando con urgencia por dónde se habían llevado a Yuri. Sin perder tiempo, Dallas salió corriendo, mientras Yokan, aún jadeante, le advertía, «Ten cuidado». Era un tipo muy alto y se veía muy peligroso. Mientras corría, Dallas intentaba aclarar sus pensamientos. ¿Quién podría ser?, se preguntaba una y otra vez. La posibilidad de que alguien hubiera descubierto la conexión de Yuri con Boucher, el famoso carnicero de la máscara roja, le preocupaba. ¿Acaso se habían dado cuenta de que Yuri era amiga del infame Boucher? De pronto, a lo lejos, Dallas divisó una sombra al final del camino. Sin pensarlo dos veces, gritó con todas sus fuerzas, ¿dónde está Yuri? Estaba convencido de que había encontrado al raptor, pero al acercarse, descubrió que no era el secuestrador, sino Gambusa, quien se encontraba allí. Con una calma amenazante, Gambusa desenfundó su espada y lo miró fijamente. Bajo las leyes estrictas de mi país, declaró con voz firme, serás ejecutado de inmediato. En otro lugar, un recuerdo lejano inundaba la mente de Zoe. Se veía a una pequeña Yuri esforzándose por levantar a una joven Zoe, ambas risueñas y llenas de inocencia. Luego, con gran habilidad, Yuri comenzaba a trenzar el cabello de Zoe, sorprendiendo a su amiga por lo rápido y bien que lo hacía. «Trenzas todo el día, no me sorprende que te salga tan perfecto», decía Zoe asombrada. Intrigada, Zoe quiso intentarlo y comenzó a peinar a Yuri. «Lo estás haciendo muy bien para ser tu primera vez», le comentó Yuri con una sonrisa, alentando a su amiga. Todo aquello no era más que un dulce recuerdo, uno de los puntos débiles de Zoe. En su mente, también revivía momentos en los que, con curiosidad infantil, le hacía preguntas a Yuri sobre plantas. Yuri, siempre paciente, le respondía todo con detalle, como una profesora enseñando a su alumna.
Aunque solo había 2 años de diferencia entre ellas, en esos momentos Yuri parecía mucho mayor, sabia, y las dos pasaban tanto tiempo juntas que su relación se transformó en una sólida amistad. Recordaba también los días en los que subían a lo alto de una colina, donde improvisaban un trineo con un trozo de madera y se deslizaban juntas cuesta abajo. Al llegar al final, reían hasta el cansancio, echadas en el suelo, libres de preocupaciones. En ese instante, Zoe le había pedido a Yuri que nunca se fuera, a lo que Yuri había respondido con una promesa que ahora parecía rota: no me iré por nada del mundo. Te seguiré a donde vayas. De vuelta al presente, Zoe estaba acostada, reviviendo esos momentos en su mente. Las palabras crueles que le había dicho a Yuri resonaban en su cabeza, y ahora, cubierta con las manos, se preguntaba cómo las cosas habían terminado así. Se sentía culpable por su avaricia, deseando tener algo que no le pertenecía, lo que había transformado una amistad en tristeza y dolor. Entre lágrimas, susurró: yo también amo a Dallas, consciente del conflicto interno que estaba enfrentando. De vuelta con Dallas, aún confuso por la situación, le preguntaba a Gambusa: ¿qué quieres decir con ejecución? Gambusa, con un tono severo, le respondió: no te hagas el tonto. No actúes como si no supieras nada. Lo miraba con desdén y continuó: ¿cómo te atreves a intentar seducir a una dama como Zoe? Dallas quedó atónito, completamente sorprendido por las palabras de Gambusa, justo antes de que éste lo atacara. Mientras esquivaba el golpe, Dallas se preguntaba si Gambusa había visto lo que ocurrió la otra noche. Sabía que no podía tomarse a la ligera este combate, pues Gambusa era un guerrero formidable. Necesitas un cambio de estatus antes de intentar algo con la señorita Zoe, gritó Gambusa, cargado de irritación. Dallas, furioso, respondió con una serie de ataques, pero no pudo evitar que Gambusa lograra acertar un golpe en su pierna. Dallas se encontraba en una situación límite. Sabía que no tenía tiempo para perder y que debía encontrar a Yuri lo antes posible. Desesperado, le preguntó a Gambusa por qué había secuestrado a Yuri, una persona que no había hecho nada malo. Gambusa, sin vacilar, explicó: ella se hacía pasar por noble cuando no era más que una sirvienta. Además, mantenía contacto con Boucher. Como servidor del gobierno, tengo la obligación de arrestarla y hacer una investigación a fondo. Dallas, sin muchas opciones, comprendió que estaba atrapado entre la espada y la pared. Mientras pensaba en sus posibilidades, llegó a una conclusión desesperada: o me vuelvo loco, o muero. No había otro camino. Decidió que tendría que derrotar a Gambusa y a todos los soldados, para huir con Yuri y mantenerla a salvo. Con renovada determinación, Dallas contraatacó con fuerza. El choque de su espada resonaba con cada golpe, y Gambusa, por su parte, sentía como la batalla se volvía más intensa y peligrosa. Algo había cambiado en Dallas, se sentía diferente, más poderoso. Finalmente, Dallas acertó un golpe certero que destrozó las gafas de Gambusa y le cortó levemente la cara. Gambusa, furioso, le gritó: ¿cómo te atreves?, y lanzó un contraataque furioso, decidido a terminar con la pelea. Yuri se encontraba apresada con unas cuerdas que le ataban fuertemente las manos. Mientras recobraba la consciencia, escuchaba una voz grave que la saludaba: por fin despertaste. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver al hombre frente a ella. Estaba segura de que él había sido encarcelado. ¿Cómo es posible?, murmuró Yuri, confundida. El hombre sonrió de manera amenazadora y respondió: supongo que mi sinceridad alcanzó a los dioses, y enviaron soldados para liberarme de la prisión. Su tono se volvía más oscuro con cada palabra. Se acercó a Yuri, mirándola con odio y resentimiento. He estado pensando en cómo acabar contigo y con Boucher, el carnicero de la máscara roja, añadió. Pero aún no puedo hacerlo, te necesito viva para traerlo. Eres mi carnada perfecta. Yuri lo miró con desprecio y le lanzó una amenaza: Dojin te dejó ir una vez, pero eso no pasará 2 veces. Esta vez, él acabará contigo. El hombre, enfurecido, la golpeó sin piedad. Cállate, exclamó mientras la observaba desde arriba. No cometeré el mismo error que la última vez. Al final, Boucher se sacrificará por ti, y esa será su perdición. A pesar del dolor, Yuri no podía contener una sonrisa burlona. No cometiste un error. Dojin es simplemente mejor que tú en todo. Él te superó porque tiene habilidades que tú jamás tendrás, le respondió con valentía, aún a pesar de su situación. El hombre, claramente molesto,
la silenció de nuevo con violencia. Esto no es sobre ti, gruñó, pero no puedo ignorar el hecho de que eres la chica de Boucher. Sabes, mi vida siempre estuvo al filo de una espada. Acepté ser el subordinado de esos bastardos, pero todo fue en vano cuando Boucher mató a mi familia. Me quitó todo. Y ahora, le devolveré cada gramo de sufrimiento que me causó. Mientras hablaba, su mirada se volvía más fría y vengativa. Voy a hacer que sus ojos luzcan exactamente como los míos, prometió, con un tono oscuro que estremeció a Yuri. El hombre seguía amenazando a Yuri con su cruel sonrisa, mientras afuera, los soldados de Gambusa escuchaban con atención. Uno de ellos comentó, parece que tiene razón sobre la debilidad del carnicero Boucher. Otro soldado asintió, diciendo que su prioridad era garantizar la seguridad de la sirvienta y luego encargarse del hombre, ya que no les servía vivo. En ese momento, se escucharon sonidos de espadas chocando, lo que alarmó a los soldados. Dos de ellos decidieron ir a revisar qué estaba ocurriendo con Gambusa, mientras el tercero se dirigía a recuperar a Yuri. El soldado se acercó a la cabaña con cautela, pero de repente una espada apareció ante él, seguida de un fuerte puñetazo que lo golpeó en el brazo. El hombre salió al encuentro y se burló, así que el famoso señor Tigre Blanco me sigue como una rata. El soldado, sorprendido por la velocidad de su atacante, respondió que estaba ahí porque había tomado posesión de algo sin permiso y que era inaceptable. Su misión era recuperar su espada. El hombre, sin perder tiempo, lo atacó, y el Tigre Blanco se defendió con dificultad, asombrado por la habilidad del enemigo. Los golpes de la emboscada que había sufrido antes comenzaban a pasar factura. Mientras tanto, dentro de la cabaña, Yuri luchaba por liberarse. Con una destreza admirable, tomó una roca con los pies y logró lanzarla a sus manos, con lo que empezó a desatar las cuerdas que la apresaban. Por otro lado, Dallas y Gambusa seguían enzarzados en una feroz batalla. Gambusa estaba asombrado por la fuerza bruta de Dallas, quien parecía una bestia imparable. Sin embargo, Gambusa pensaba que la fuerza era lo único que tenía Dallas, y lo subestimaba. En uno de sus ataques, Gambusa logró derribar a Dallas, dejándolo en el suelo. Alguien con tu talento podría haberse convertido en un gran militar con la práctica adecuada, dijo Gambusa. Pero por tu codicia de querer lo que no puedes tener, ahora tendrás que morir. Se preparaba para dar el golpe final cuando Dallas, con un último esfuerzo, bloqueó su ataque. Dallas sabía que tenía que encontrar a Yuri lo más rápido posible. Intentó escapar, pero Gambusa interceptó su huida, golpeando sus pies. Dallas parecía no tener salida, y Gambusa estaba listo para terminar con él cuando, de repente, una flecha golpeó la espada de Gambusa, desviándola. Surim había llegado. Oí el ruido de una pelea desde lejos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, desconcertada. Dallas, aprovechando la interrupción, gritó que los soldados de Gambusa habían secuestrado a Yuri y que debían rescatarla de inmediato. Surim, firme, le dijo a Dallas que fuera a buscar a Yuri, mientras ella se encargaría de Gambusa. Gambusa, viéndose en la necesidad de hablar, se presentó como el encargado de investigar los crímenes relacionados con el carnicero Boucher. Explicó que Yuri había cometido múltiples delitos, como hacerse pasar por noble, y que su deber era arrestarla. Déjame hacer mi trabajo, le pidió a Surim, exigiendo que bajara el arco. Pero Surim, decidida, lo apuntó directamente y respondió, estoy segura de que ni Dallas ni Yuri son ese tipo de personas. Si hay alguien a quien culpar, debería ser a ti. Gambusa, subestimando a Surim, pensó que no comprendía la situación, por lo que intentó esquivar su ataque. Pero para su sorpresa, Surim realizó una maniobra impresionante y logró golpearlo en la pierna, desestabilizándolo. El rostro de Gambusa se llenó de asombro. No podía creer que una mujer, sin experiencia aparente en combate, pudiera manejar la espada con tanta habilidad. Si continuaba así, pensaba, podría incluso derrotarlo. Desesperado, le pidió a Surim que bajara la espada, advirtiéndole que si la batalla se ponía seria, no se haría responsable de su seguridad. Surim, sin inmutarse, se burló de él, ¿por qué no mejor me muestras cómo se lanza un ataque de verdad? Gambusa, visiblemente irritado, lanzó un ataque furioso, pero Surim lo observaba con calma, sin mostrar preocupación. Podía ver cada uno de sus movimientos con claridad. En un ágil movimiento, pasó detrás de él y lo golpeó en la espalda, logrando desarmarlo. Mientras lo tenía bajo control, Surim, con una voz firme, le preguntó, ¿qué tenías planeado hacer?
Gambusa estaba en shock, incapaz de asimilar que había sido derrotado por ella tan fácilmente. De repente, unas cuerdas volaron desde el cielo y atraparon a Surim. Los soldados de Gambusa habían intervenido justo a tiempo. Gambusa, tambaleándose, se levantó lentamente, y con una sonrisa amarga, le pidió perdón a Surim mientras tomaba nuevamente su espada. Surim, furiosa, les gritó, son una pandilla de cobardes. Mientras tanto, dentro de la cabaña, el reo había vencido al guardia, dejándolo postrado en el suelo. Volvió rápidamente hacia Yuri, quien aún estaba tratando de liberarse. Nos tenemos que ir, le dijo con urgencia, pero Yuri, llena de determinación, le gritó, no te acerques. El reo, impaciente, se acercó para llevársela a la fuerza, pero en un acto desesperado, Yuri intentó atacarlo con la piedra que había conseguido antes. Sin embargo, su intento falló, y el reo, ahora extremadamente enfurecido, la miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Cómo te atreves?, gruñó, tocándose el rostro donde casi le había dado. Intentaste atacar mi único ojo bueno. Surim, aún más enfurecida por la intervención de los soldados, se burló de Gambusa, parece que sin ayuda no eres nada especial. Gambusa, visiblemente indignado, se acercó, pero antes de que pudiera reaccionar, Surim intentó golpearlo con una patada. Aunque Gambusa esquivó el ataque, el verdadero objetivo de Surim era alcanzar una espada cercana para liberarse. Al desarmarse de las cuerdas, atacó a Gambusa, gritándole, «Tengo más talento que tú, no me subestimes solo por ser mujer». Otro soldado la tomó nuevamente con una cuerda y la jaló hacia atrás, pero Surim, con agilidad, continuó defendiéndose a pesar de estar rodeada. Gambusa, aprovechando un descuido, la golpeó en el brazo desde atrás, lo que la hizo retroceder. A pesar de eso, Surim no cedió. Entonces, otro soldado lanzó una trampa de malla que la inmovilizó momentáneamente, y más soldados llegaron para acorralarla. En ese momento, el espía de Gambusa confirmó lo que ya sospechaban, Yuri tenía una conexión cercana con el carnicero, lo cual complicaba más la situación. Gambusa, sin perder tiempo, ordenó a sus hombres capturar a la mujer y dejó claro que él se encargaría personalmente de Dallas. Todos se movilizaron rápidamente, dejando a 2 soldados vigilando a Surim. Ella, furiosa, gritó con determinación, «Si alguno de ustedes toca a Dallas o a Yuri, iré por ustedes al mismo infierno». Mientras tanto, dentro de la cabaña, el reo seguía tratando de inmovilizar a Yuri. «¿Crees que el carnicero te querrá si te quedas ciega?», la amenazó. De repente, una espada atravesó la pared, y el reo logró esquivar el golpe justo a tiempo. Dallas apareció detrás de él y le dio un rodillazo certero. Sin perder tiempo, corrió hacia Yuri y la abrazó. «¿Estás bien?», le preguntó, visiblemente preocupado. Ella, a pesar de sus heridas, respondió que sí, aunque se preocupó por las marcas de batalla que él mostraba. Dallas restó importancia a sus heridas y preguntó sobre el soldado que estaba afuera. Yuri le explicó la situación, el reo guardaba un profundo resentimiento hacia Dojin y hacia ella, y aunque lo habían apresado, fue liberado para cumplir su venganza contra ellos. Dallas, consciente del peligro, le dijo que debían huir rápidamente antes de que llegara el resto de los hombres de Gambusa. El reo, que se había recuperado, interrumpió. «¿Acaso pertenecen al grupo del carnicero?», preguntó con burla. Dallas le dijo a Yuri que buscara un lugar seguro mientras él se encargaba del reo. «Voy a acabar con él por atreverse a secuestrarte», afirmó con determinación. El reo se rió y, con desprecio, insinuó que a Dallas también le gustaba Yuri. Aprovechando un momento de distracción, le lanzó tierra a los ojos a Dallas para atacarlo, pero este, ágilmente, esquivó el golpe. Dallas notó que, a pesar de estar herido, sus movimientos eran mucho más fluidos que los del soldado anterior con el que había luchado. La pelea continuó ferozmente. El reo estaba impresionado por la fuerza de cada golpe de Dallas, aunque criticaba su falta de técnica. Sin embargo, sabía que cada golpe de Dallas era mortal. Temiendo por su vida, el reo retrocedió, consciente de que su única ventaja era su velocidad y la espada real que empuñaba, un arma de gran valor. Finalmente, el reo atacó con toda su fuerza, destruyendo la espada de Dallas. «Es el fin», gritó victorioso. Pero en ese preciso momento, la cabaña comenzó a colapsar. Desde afuera, Yuri escuchó el estruendo y, horrorizada, gritó, «¡Dallas!». Ambos emergen de los escombros, cubiertos de polvo y heridas. El reo,
Con una sonrisa sarcástica, dice, tienes demasiada suerte, Dallas. Pero este es tu final. Se prepara para dar su último ataque, pero algo lo detiene. Dallas, empuñando un pesado tronco caído de la cabaña, lo golpea brutalmente en la cabeza. El reo, aturdido, no puede creer lo que acaba de suceder. ¿Cómo me pudo golpear con un tronco?, piensa, mientras su visión se nubla por el dolor. Sabe que debe concentrarse si quiere sobrevivir, pero antes de que pueda reaccionar, Dallas ya está encima de él, balanceando el tronco con fuerza. Un segundo golpe lo derriba por completo, dejándolo tirado en el suelo. El reo, incapaz de moverse, se siente humillado. Nunca imaginó que un simple poste de madera sería su derrota. ¿Cómo pude bajar la guardia así?, se pregunta, mientras la sombra de Dallas lo cubre, listo para terminar la pelea. Antes de que Dallas pudiera reaccionar, Yuri lo tomó de la espalda y le dijo que era suficiente. Con una voz firme, le indicó que debían tratar sus heridas, pero Dallas se negó, insistiendo en que tenían que escapar de allí rápidamente. Sin embargo, justo en ese momento, los soldados de Gambusa llegaron, rodeándolos. Uno de ellos le ordenó a Dallas que se rindiera, advirtiéndole que, de lo contrario, Yuri correría peligro. La situación era desesperada, y Dallas no sabía qué hacer mientras se encontraba atrapado. Lo único que podía pensar era en salvar a Yuri. Arrodillándose, suplicó un último deseo, pidió misericordia y compasión para ella. Mientras era capturada, Yuri gritó el nombre de Dallas con desesperación. Gambusa, observando la escena, aceptó conceder el último deseo, pero a cambio, Dallas tendría que revelar todo lo que sabía sobre el Boucher. Luego, Yuri sería enviada a una prisión del gobierno ubicada en una zona fronteriza propensa a la guerra. Gambusa preguntó a Dallas si tenía otra petición, y él respondió que no. Antes de que Gambusa pudiera finalizar su ataque, un grito resonó en el aire: «No, déjenlo vivir, por favor. Juro por su vida que es inocente». Era Yuri, quien defendía a Dallas con fervor, clamando que él era un tonto que siempre se sentía culpable por los problemas de los demás. Ella aseguró que había mucha gente mala afuera que quería ejecutar a un inocente como Dallas, y eso no tenía sentido. Irritado por las palabras de Yuri, Gambusa ordenó a uno de sus soldados que la callara. Sin embargo, un soldado le informó que habían capturado a una mujer que decía conocer a Dallas. Gambusa aceptó ir a ver quién era y ordenó llevar a los prisioneros a Pocheon. Momentos después, se reveló que la mujer era Zoe. Gambusa pidió a todos que se retiraran y los dejara solos. Ella, visiblemente preocupada, preguntó por Yuri y Dallas, ya que había escuchado que habían sido capturados. Gambusa se disculpó, explicando que no tenía otra opción, ya que Yuri estaba entorpeciendo su labor y había tenido que capturarla. Aseguró que la liberaría pronto, pero que tendrían que pagar por sus crímenes. Zoe estaba confundida, sin entender a qué crímenes se refería. Gambusa le explicó que Yuri había suplantado a una noble y estaba en contacto con un líder de un grupo de ladrones. Zoe se apresuró a aclarar que Yuri no era ese tipo de persona. Gambusa le aseguró que realizaría una investigación, y si llegaba a ser inocente, la dejaría ir. Con lágrimas en los ojos, Zoe gritó que todo era un malentendido, segura de que no era así. También preguntó por Dallas. Gambusa respondió que el mayor crimen de Dallas era querer casarse con una noble como Zoe siendo él un esclavo. La noticia impactó a Zoe, haciéndola caer al suelo. Gambusa se disculpó, tratando de justificar su posición, pero Zoe, llena de determinación, gritó que ella era quien amaba a Dallas. Aclaró que era ella quien estaba cometiendo el crimen y que deberían castigarla a ella en lugar de a él. Gambusa insistió en que Dallas no tenía ninguna oportunidad y que ella no debía recibir castigo alguno. Le aseguró que no saldría herida ni tendría que preocuparse por eso. Zoe, entre lágrimas, defendía la inocencia de Dallas, clamando que él era la mejor persona que existía. Preguntaba por qué debería recibir un castigo solo por el hecho de haber nacido como esclavo, cuestionando por qué una persona debía morir debido a unas leyes que no lo reconocían. Gambusa, aunque cruel, le explicó que su clan debía proteger y hacer cumplir la ley. Desesperada, Zoe tomó a Gambusa de los brazos, rogándole que dejara vivir a Dallas y a Yuri. Le ofreció cualquier cosa que quisiera, sin importar lo que fuera. Gambusa, sorprendido, recordó las palabras de su general: cuando hay algo que realmente deseas, ya sea poder, riquezas o incluso una mujer, no dudes en hacer lo que quieras.
Finalmente, Gambusa reveló que quería algo de ella desde hace tiempo. Zoe, desconcertada, preguntó qué era. Él sacó una bolsa y de ella emergió un anillo, preguntándole si le gustaría casarse con él. Entre lágrimas, Zoe aceptó la propuesta, mientras Gambusa, en su interior, esperaba que ella lo perdonara por todo. A pesar de la amarga situación, se comprometía a hacer todo lo posible para hacerla feliz.